La era del petróleo fácil y barato se acaba. Al combustible que mueve el mundo le quedan unas pocas décadas de vida. Para entonces, el sistema de transporte, que depende en un 95% del petróleo, tiene que haber encontrado alternativas. La ciencia promete energías inagotables y limpias en el futuro. El problema está en el presente, porque estamos transformando cultivos alimentarios en comida para coches. Esperanzadoras cosechas de carburante verde para unos y para otros nueva amenaza planetaria. El discurso es si 800 millones de habitantes, que somos los que disponemos de vehículo privado en el mundo, podemos poner en más peligro del que ya está la alimentación de los más de 6.000 millones de habitantes que somos en el planeta. El biodiesel, la alternativa al actual gasóleo de origen fósil, se obtiene del aceite que contienen plantas como la colza, el girasol o la soja. Y el bioetanol, que puede sustituir a la gasolina, se produce a partir de cultivos ricos en azúcar o almidón, como los cereales, el maíz o la caña de azúcar. Las materias primas de los biocombustibles son las mismas que dan de comer a media humanidad. En la medida en que los ciudadanos de otras zonas del planeta aspiren a utilizar el coche como sistema de transporte con el modelo que tenemos hoy definido, la presión sobre el precio del barril de petróleo y sobre nuestro entorno se dispararía, generando situaciones graves. La amenaza es doble: ambiental, porque el transporte representa hasta el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y estratégica, porque depender del petróleo es cada vez más inseguro y más caro. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que encontrar respuestas completamente distintas a la del litro de gasolina o gasoil convencional. Estados Unidos destina ya una tercera parte de su cosecha de maíz a producir etanol, el biocombustible que sustituye a la gasolina. En Brasil lo fabrican con caña de azúcar, un monocultivo que ha liberado a su flota de coches de la dependencia del crudo. Y Europa, donde el etanol se obtiene a partir de cereales, acaba de hacer una apuesta fuerte y decidida por los biocombustibles. En todos los casos se trata de materias primas autóctonas. Con lo cual contribuyen a la seguridad en el abastecimiento energético, cosa que en Europa nos preocupa mucho, y más en España, donde tenemos un 85% de dependencia exterior de productos energéticos. Todos los motores de los vehículos que se fabrican ahora mismo en Europa y en el mundo pueden utilizar biocarburantes y se pueden distribuir en las mismas estaciones de servicio que lo hacemos ahora. Son, por el momento, la única alternativa energética al sector del transporte. El bioetanol es el biocombustible más usado en el mundo. También es el que más se produce en España. Desde hace unos años supone una alternativa nueva para los agricultores de tierras cerealistas. A Francisco García no le importa si sus cultivos se destinan a alimentar estómagos o a alimentar motores. Su objetivo es obtener buenas cosechas y sacarles la mejor rentabilidad posible. Como cualquier empresa, nos tenemos que reciclar. Aquellos años de que tenías que segar a mano, pues ha cambiado mucho. Nos aferramos mucho a la tradición. Eso no es nada bueno. En España hay muchas tierras de retirada, campos sin cultivar para que no haya excedentes de cereal en el mercado comunitario. Cuando Europa empezó a potenciar los biocombustibles, permitió que esas tierras se trabajaran siempre que la cosecha no se destinara al sector alimentario. No puedes hacer nada con ella, pero si lo aprovechabas para los biocombustibles, pues es un ingreso añadido. El ver que las producciones que pues, van a ir un tanto por ciento bastante elevado para gasolinas o para biocarburantes es
Bueno, pues es algo que todavía creo que hay gente que no se lo cree. Esto es el principio, yo diría, de una nueva era. La crisis de la torta de maíz en México fue el primer toque de atención para los biocombustibles. No han hecho nada por el aumento al maíz, que es el alimento por antonomasia de nuestro pueblo. Faltó grano para comer y el que había era demasiado caro. Y se culpó a la demanda cada vez mayor de maíz por parte de Estados Unidos para producir etanol. Entonces se visualizó el dilema: seguridad energética versus seguridad alimentaria. Nosotros queremos seguir siendo campesinos y que no queremos que se nos impongan reglas desde los escritorios de unas cuantas empresas transnacionales. El campo de juego está dividido. Para el norte, los biocombustibles representan soluciones y para el sur, amenazas. Estamos solo en los albores de este asunto y ya se está viendo que en muchos lugares del planeta, en Indonesia, en la isla de Sumatra, en Colombia, en Argentina, en Brasil, está poniéndose gravemente en peligro la soberanía alimentaria. Estamos poniendo en peligro la capacidad de esos pueblos de abastecerse con la excusa de exportar combustible para que los países ricos consuman menos petróleo. No solo subió el precio del maíz. En 2008 otros cereales básicos como el trigo y la cebada se encarecieron a un nivel sin precedentes. Ahí empezaron a sonar todas las alarmas. Organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y hasta la OCDE, el Club de los Países Ricos, advirtieron sobre el riesgo de seguir produciendo biocombustibles sin antes medir sus consecuencias. ¿Podemos obtener esa materia prima en unas condiciones aceptables? ¿Se puede obtener en Europa? Parece que no, porque no parece que podamos dejar de cultivar alimentos en Europa. Vendrá de los países donde sea más barato producir la materia prima. ¿La podemos traer en unas condiciones razonables? Pues nosotros nos tememos que no, porque la certificación no nos parece que vaya a solucionar bastante de los problemas globales causando los agrocombustibles, como es la deforestación, la subida de precios de los alimentos y los problemas sociales. La empresa sevillana Abengoa es uno de los grandes productores mundiales de etanol, número 1 de Europa y quinto de Estados Unidos. Como otras muchas empresas de biocombustibles, se ha sentido víctima de una campaña de desprestigio orquestada por las petroleras y la potente industria alimentaria para hacerles responsables de presentes y futuras hambrunas mundiales. En Europa, el peso de los cereales destinado al uso de los biocarburantes, concretamente al bioetanol, no representan más del 2%. Nosotros con un 2% de peso en el mercado de los cereales no podemos tener influencia ni para subir ni para bajar los precios. Vale, pues de momento déjalo porque a lo mejor sí que nos aguantan. Hasta los detractores de los biocombustibles reconocen ya el impacto que tuvieron en los precios las sequías y las malas cosechas de años precedentes, el descenso de las reservas de cereal, el aumento de la demanda de China e India y sobre todo la especulación bursátil. Ha habido una entrada de dinero de los fondos en los mercados de commodities o de cereales en este caso. Eso pues aumentó la volatilidad. Al aumentar la volatilidad pues aumenta el riesgo, aumenta la inversión, se incrementa esa entrada de dinero y fue lo que llevó los precios de los cereales a esos máximos que vivimos. Quienes han sacado más beneficio, además de los inversores, han sido los agricultores. Cuando el cereal está a precio de oro, venden al mejor postor y dan la espalda a las empresas de biocombustibles, que pagan menos por las cosechas a cambio de comprar por adelantado. En esta empresa de distribución de cereales, la mayor de Castilla y León, solo el 10% de la cebada que estaba entrando en verano se acabaría utilizando para fabricar etanol. Tenemos un nuevo comercio, que es el comercio dedicado al tema de bioetanol,
Muy interesante tanto a nivel de agricultor como a nivel nuestro. Vemos muchas ventajas porque sin duda alguna van a aprovechar los posibles excedentes de cosecha que puede haber en España, en Europa y en el mundo. Si ellos no consumieran los enormes excedentes, principalmente en Estados Unidos, hoy estaríamos hablando de precios ridículos que harían que el agricultor español no pudiera cultivar ni sembrar. Rubén consulta todas las tardes la bolsa de futuros de Chicago. Lo que pase allí afecta directamente a su negocio. Parte del cereal contratado por Rubén va a parar a esta fábrica de Abengoa en A Coruña. Es una de las 3 plantas de producción de etanol que la compañía tiene en España. Digiere cada año 340.000 toneladas de cereal que adquieren donde esté más barato, porque la materia prima supone la mayor parte de su coste de producción. Así empieza un proceso que se parece mucho al que sucede en una gran destilería. El grano se muele, se mezcla con agua y se calienta. Se añaden enzimas para convertir el almidón en azúcares y después, en los tanques de fermentación, las levaduras transforman esos azúcares en alcohol. Ya solo queda destilarlo. Este es el producto final de este proceso, el bioetanol, un alcohol de una gran pureza, 99,7%, que finalmente se incorporará a las gasas. España es un país sediento de grano para piensos. Casi todo ese alimento animal lo tenemos que importar. Así que el sector ganadero es uno de los más perjudicados por la influencia que los biocombustibles hayan podido tener en el mercado alimentario. En nuestro paseo por la planta, los responsables de la fábrica nos enseñan un gran tambor. Es donde se seca la parte sólida del proceso de fabricación de etanol. Resultan ser toneladas de comida para animales rica en fibra y en proteína. ¿Sería aceptable dedicar parte de la producción agrícola a biocombustible? Bueno, pues depende. Si eso va a redundar en aumentar más aún esa dependencia alimentaria que tiene España del exterior, no olvidemos que España importa más de 15 millones de toneladas de grano del exterior. Cada tonelada menos que se produce aquí es una más que hay que importar. ¿De dónde? Pues de esos orígenes donde está habiendo una devastación sin precedentes. Por el momento, la producción nacional de bioetanol ha encontrado materias primas suficientes en Europa para abastecer sus plantas. Así que rechazan cualquier acusación de colonizar o deforestar terceros países. Somos los únicos, los productores de biocarburantes, que vamos a certificar todo lo que es nuestro producto con la procedencia de la materia prima, con unas condiciones o con unos certificados muy exigentes. Somos los primeros interesados en que no haya esa deforestación. Somos los únicos agentes hoy en día donde vamos a tener que demostrar, por decirlo de alguna manera, nuestra inocencia. El problema es que la gente que vivimos en los países desarrollados representamos el 20% de la población mundial, ¿no? Y nos estamos consumiendo el 80% de los recursos. Tendríamos que empezar a afrontar el tema del modelo de transporte, que es irracional. Producir alimentos para que funcionen nuestros automóviles, nosotros consideramos que es una auténtica barbaridad, ¿no? Una barbaridad ecológica, una barbaridad económica y una barbaridad social. Según sus cálculos, para llegar en 2020 a cumplir los objetivos europeos de agrocombustibles, necesitaríamos utilizar el 50% de la tierra cultivable. Así que piensa que iremos a una nueva colonización agraria. El consumo está aquí y la producción de la energía del agrocombustible se va a hacer en el sur, tanto en los países asiáticos con el aceite de palma africana como en los países latinoamericanos con la producción de soja. Cuando hablamos de agrocombustibles como una solución técnica, es posible que sea técnica, pero no es una solución ni social ni humana. Vía Campesina propone como alternativa abandonar los actuales patrones de consumo,
volver la mirada al campo y defender lo que realmente está en juego, la soberanía alimentaria de los pueblos. La soberanía alimentaria permite el que se produzca en función de las necesidades que tienen las poblaciones y no en función de las reglas que marcan los mercados. Mercados planificados y controlados, no mercados libres. No existe el mercado libre. Sencillamente practicar una agricultura para la autosuficiencia, ¿no? Una agricultura que, si verdaderamente se dejara ejercer, sería la verdadera estrategia para terminar con el hambre en el mundo. Estamos circulando en un coche que funciona con bioetanol E85. Es un combustible formado con 85% de alcohol puro y 15% de gasolina. En general emite mucho menos gases nocivos que cuando se está empleando cualquier otro combustible. Es actualmente el vehículo que emite en su conjunto menos CO2 de los que hay en el mercado. La marca Ford ha sido pionera en Europa en la fabricación de este tipo de motores, capaces de ahorrar, según sus datos, hasta un 70% de emisiones de CO2. En España vendieron el año pasado unas 2.000 unidades, un número insignificante que demuestra la escasa fe de los consumidores en los biocombustibles. El coche es flexible y no tiene ningún problema porque puede utilizar tanto un combustible como otro en el mismo depósito. Por lo tanto, cuando se sale de viaje, si no se encuentra bioetanol E85 en una gasolinera, pues se echa gasolina y el coche pues se comporta perfectamente. Entramos a una gasolinera y vemos la lista de precios. El E85 es el que está más barato. Y hay una razón. Los biocarburantes están exentos del impuesto de hidrocarburos. Pero también tienen inconvenientes. Para una misma distancia consume un 20% más de este carburante que de gasolina. Y se vende en muy pocas estaciones de servicio. En este momento hay 10 que estén suministrando al público y otras 10 privadas para flotas privadas, pues como parque móvil, ayuntamientos, etcétera. En España hemos luchado tímidamente para reducir las emisiones de CO2. Nuestro consumo de biocombustibles tenía, a principios del año pasado, tan solo el 1,4% de la cuota de mercado. En nuestro país, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera representa alrededor del 25% del total de nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero. Pero es que es el sector en el que esas emisiones han crecido más desde el año 1990. Han crecido por encima del 80%. Estamos lejos de cumplir nuestras obligaciones con el protocolo de Kioto. Por eso, el gobierno español obliga, a partir de ahora, a incorporar en el mercado un porcentaje de biocarburantes que irá creciendo hasta llegar al 10% en 2020. Ese objetivo es el que han aprobado las autoridades europeas para combatir el calentamiento global. En este nuevo marco, las empresas con mejor posición de salida serán las que tengan capacidad importadora y exportadora y estén situadas cerca de puerto. Cada viaje de tren que llega aquí trae unos 550 metros cúbicos de etanol y suele haber un viaje o dos cada día. Normalmente va para refinerías aquí en España, Bilbao, Algeciras, Huelva, pero a veces también alguna exportación a Rotterdam o incluso alguna vez se fue, que recuerda, a Suecia. Cuando yo utilice un litro de combustible que tenga 10% de bioetanol, no olvidemos que el 90% es sangre, guerra y destrucción y cambio climático, es petróleo. Por lo tanto, no estamos en favor de eso, ni muchísimo menos. Sí podríamos llegar a creer en cierto porcentaje de incorporación, si no es obligatorio, si no está altamente subvencionado con nuestros impuestos y si se garantiza que cada gota está cumpliendo unos criterios de sostenibilidad y de no destrucción.
Cada habitante de una ciudad produce al día más de 1 kilo de basura. Nadie la quiere, no cuesta nada, no se come y puede utilizarse para hacer biocarburantes. Esas ideas dieron vida a Perseo, un proyecto que la empresa Imecal ha desarrollado en Valencia. Quieren demostrar que es posible fabricar bioetanol con basura a nivel industrial. Esta es la fracción orgánica que contienen las bolsas de basura que cada día tiramos a los contenedores en las ciudades. Esta fracción orgánica es la materia prima que utiliza esta planta para ser convertida en biocombustible líquido que pueden utilizar camiones, automóviles o cualquier otro vehículo que ahora mismo funciona con combustibles fósiles. La basura llega a Perseo congelada a 10 grados bajo cero, solo la parte orgánica de los residuos. Materia prima autóctona que podemos conseguir durante todo el año. Entrar buscando un nicho de mercado en el campo de la biotecnología para producir biocombustibles era algo que se esperaba que llegado el momento pudiese abrir campos de negocio muy importantes. De residuos como la basura, los desechos agrícolas o la paja de los cereales pertenecen a una segunda generación en la que están depositadas muchas esperanzas, porque no compiten con los alimentos ni colonizan tierras de cultivo. Su talón de Aquiles es la tecnología, mucho más complicada y más cara. La parte orgánica de la basura entra por esta torba de entrada y en toda esta parte blanca de la planta lo que se le hace es un tratamiento para eliminar todas las partes metálicas y groseras que queramos descartar. Esta mezcla de agua y basura orgánica se lleva a estos reactores en los cuales se somete a un proceso físico-químico para romper la estructura de la lignocelulosa. Es una estructura que es la pared de los cuerpos vegetales. Aunque es difícil ver lo que pasa en las tripas de Perseo, ahí dentro, a base de presión y de temperatura, lo que hacen es abrir grietas, despegar esa estructura tan rígida, facilitando que a través de los canales que se van abriendo puedan entrar moléculas en el siguiente tratamiento que van a hacer la producción del etanol. La última fase del proceso es el destilado. La parte líquida, convenientemente tratada, dará un biocombustible de gran pureza. En el mundo. Lo que está ocurriendo en Indonesia es un drama ambiental global que nos va a pasar factura y la está pasando ya, esto hay muchos indicadores, y un drama social sin precedentes, donde inmensas poblaciones están viendo destruida su soberanía alimentaria con la excusa de producir aceite de palma para que podamos incorporar a nuestros motores.
El negocio de la madera tropical fue el primero que expulsó a las comunidades locales de la selva. Las grandes corporaciones que producen aceite de palma han seguido el mismo camino. Cuando se destruye un bosque primario, se da muerte a un sistema que tiene miles de años de vida. Es una pérdida irrecuperable, que no pueden sustituir los monocultivos de árboles de palma. En ese escenario, hacer biodiesel puede ser más peligroso que seguir quemando petróleo. Hay que tener en cuenta todo el ciclo. Esto quiere decir, pues, qué había en las tierras antes de que eso se cultivara, si hemos tenido que deforestar para ampliar esta tierra, si hemos tenido que secar turberas, que es lo que se está haciendo. La deforestación supone el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual es algo bastante a tener en cuenta. Sobre todo si se trata de turberas, que son gigantescos almacenes de carbono. Al quemarlos liberan tanto CO2 a la atmósfera que pueden convertirse en una amenaza climática. Son empresas del norte que van allí y cometen todo tipo de atrocidades, pues de quemas ilegales, talas de selvas sin ningún tipo de permiso, con el visto bueno muchas veces de las autoridades, que también hay que recordar de qué países vienen los agrocombustibles y qué tipo de gobiernos tienen. Todo eso sucede a más de 10.000 kilómetros de aquí, pero la distancia no nos hace inocentes. Los objetivos obligatorios de biocarburantes del mundo desarrollado han creado una expectativa de negocio que puede ser devastadora. Por eso, antes de aceptar el mercado de los biocombustibles, las asociaciones ecologistas piden ahorro y eficiencia en el transporte. Si además se verifica que se ahorra energía, es decir, que no gastamos más en producir el biocombustible que el que luego generamos, si se ahorra emisiones de carbono a la atmósfera, no vaya a ser que estemos emitiendo más con la excusa del cambio climático. Si además se garantiza antes la producción de alimentos y no lo contrario como está ocurriendo, entonces esto podría ser parte de una solución complementando al resto de energías renovables. Europa ha tenido en cuenta los riesgos que existen y ha decidido exigir a los biocarburantes de importación un certificado que acredite que son sostenibles. Además de conocer su procedencia, habría que saber cuánto petróleo se ha gastado en fertilizantes y en mover la maquinaria agrícola, cuánto en cosechar y procesar el biocarburante. También la energía fósil que se ha invertido en transportarlo a veces de un lado a otro del mundo, y las emisiones en el vehículo. Este seguimiento desde el nacimiento hasta la tumba se llama ciclo de vida de un combustible. Para referirnos al caso español, el CIEMAT, por encargo del Ministerio de Medio Ambiente, ha realizado dos trabajos sobre el análisis del ciclo de vida del bioetanol y el biodiesel producidos en las instalaciones españolas y con las materias primas que estamos utilizando en España. Y lo han comparado con la gasolina y el gasoil para saber si gastan menos energía y emiten menos CO2. Los resultados han sido muy esperanzadores tanto en el bioetanol y en el biodiesel. Desde el punto de vista energético, es decir, se obtiene más energía de la que gastamos en producir el biocarburante, el balance energético es positivo para los dos, para el bioetanol y para el biodiesel, y desde el punto de vista de emisiones de CO2, los resultados son también muy satisfactorios. Os he traído a este campo con este amarillo tan espectacular. Es un cultivo de colza, que es una oleaginosa que produce unas semillas en las vainas que tiene de unos 2 milímetros de diámetro y que tiene un contenido en grasa de entre el 40 al 44%. El aceite que se extrae de la colza es el que da una calidad máxima para la elaboración del biodiesel. La cooperativa agraria Acor, la más importante de Castilla y León, ha construido una planta de biodiesel. Su idea es que los socios aporten la materia prima y han apostado por la colza. En los años 80 España abandonó este cultivo después del envenenamiento masivo por aceite adulterado.
Ahora, gracias a los biocarburantes, la colza tiene una segunda oportunidad. Es una alternativa más, no es que sustituya al cereal ni a otro cultivo, y es abrir el abanico de posibilidades a la hora de cultivar. Seguiremos con el azúcar, con patatas, remolacha, cereales, y dedicaremos un 15, un 20% de la explotación a estos otros cultivos que serán también rentables. Eso tenemos que ser gente joven, y gente más joven que yo todavía, claro. Gente con ganas de ver cosas nuevas y sembrar cosas nuevas. Esto al transformarlo luego no contamina, no es como los fósiles. En el futuro, por nuestros hijos, será una cosa pues que habrá que ir entrando mucho más de lo que estamos entrando. Ya ha llegado el momento de que los agricultores cambiemos nuestra imagen, de que seamos los potenciadores de una realidad, y una realidad que marca Europa, la necesidad energética. Somos unos elementos de juego imprescindibles en esta realidad. Tenemos el testigo en nuestra mano y tenemos que realizar esa carrera para demostrar a nuestros resto de ciudadanos que somos capaces de hacer algo muy interesante, muy positivo y además encajado desde el punto de vista medioambiental. Para algunos expertos, los biocombustibles solo tienen beneficios ecológicos y sociales cuando son iniciativas a escala local. En el proyecto de Accor fueron los propios agricultores quienes decidieron darse una oportunidad como productores de biodiesel. Su fábrica está tierra adentro, junto a las instalaciones de la cooperativa en Olmedo. Lo más fácil del encaje de cualquier proyecto de biodiesel hubiera sido buscar un puerto y alrededor del puerto desarrollar la actividad. Nosotros hemos negado la mayor en ese sentido. Nosotros somos agricultores, queremos seguir siendo agricultores y queremos tener la opción de cultivo, una opción de trabajo que nos permita seguir con nuestras explotaciones agrarias. Está empezando ya a sembrar bastante, lo que pasa que hay mucha gente que no tiene cogido el tranquillo con los herbicidas y esas cosas, pero es un gran año de colza, que fíjese en cómo se va la máquina tosigando de tal manera, y porque es una máquina con mucha potencia y esto si no, no lo llevaría, esto parece igual que una selva. Los agricultores responden de todo el proceso, desde la semilla que siembran hasta el biodiesel que sale del surtidor. Presumen de ser la única fábrica de biocarburante del mundo con esta filosofía. Lo que pretendemos es tener la máxima calidad en el producto, en la materia prima, para así garantizarnos también una máxima calidad en el producto final, que será el biodiesel. Aquí en el laboratorio controlamos 3 parámetros de la semilla: las impurezas, la humedad que trae la semilla y la materia grasa. Estos 3 parámetros determinan el precio del producto y por otro lado también determinan la cantidad de biodiesel que vamos a poder sacar de esa semilla. ¿No ves, José Mari? Aquí cómo queda y se desvana. Es el 4º año que José María trabaja con la colza y ya tiene cosechas tan buenas como en Francia, donde hay mucha más tradición y les ayuda el clima. El problema de este proyecto de biodiesel no es la colza, sino el escaso número de socios que han apostado por los cultivos energéticos. Los silos de la cooperativa estaban, en verano, al 25% de su capacidad. El grano que circulaba por las galerías subterráneas no será suficiente y al final es muy probable que tengan que importar. Su principal enemigo es el biodiesel procedente de Estados Unidos. Lo que no se puede es lanzar a unas inversiones que luego se vean condicionadas por la entrada de un producto que además viene subvencionado. Y viene subvencionado de una forma muy fuerte, muy potente. Eso es lo que ha lastrado, insisto, no solo a España, sino a la industria del biodiesel a nivel general, a nivel europeo. Necesitamos marcar esos roles, esas reglas de juego, donde todo el mundo sepa cómo es el partido, cuántos tiempos tiene y cómo se juega. El
El sector del biodiesel en España, con más de 20 fábricas en todo el país, ha estado a punto de morir antes de crecer. Como en el caso de otros biocarburantes, ya hay grupos científicos e industriales que investigan sobre una segunda generación de biodiesel. En la superficie del océano crece un bosque invisible. La mayor extensión verde del planeta no está en el Amazonas, flota en las aguas marinas. Son algas microscópicas, plantas que necesitan luz para crecer y que se alimentan de CO2, uno de los gases responsables del calentamiento global. Se reproducen muy deprisa y además encierran en su organismo cantidades importantes de grasa. Si se hace biodiesel con colza o con girasol, ¿por qué no hacerlo con algas? Es normal que la biomasa de microalgas pues ofrezca unas expectativas impresionantes. El problema, la realidad, es que cuando se pretende cultivar, se ven que los costes de cultivo y por tanto el kilogramo final del producto, de donde hay que obtener posteriormente el biodiesel, son muchísimo más grandes. Las algas, como las demás plantas, se cultivan y luego se cosechan. En el laboratorio saben hacerlo perfectamente. El problema es que todo ese proceso resulta demasiado caro. El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería trabaja para encontrar una tecnología barata. Han probado muchos tipos de algas buscando un material biológico resistente y rico en grasas. Y han salido del laboratorio al invernadero para experimentar nuevas tecnologías y valorar su coste. Aquí estamos cultivando la misma alga que acabamos de ver en la universidad. La característica que tiene este reactor, la tecnología tubular, mucha superficie para que haya mucha luz, las algas puedan captar mucha luz. Las algas necesitan luz y anhídrido carbónico, CO2. Y el oxígeno que se genera, como estáis viendo, en la fotosíntesis, ese no nos interesa. Por eso se hace circular y al final llega, esto es un sistema cerrado, de recirculación cerrado, al final llega ahí, que es donde eliminamos el oxígeno fotosintético que se ha generado. La población de algas se duplica cada 24 horas. Pasados unos días, el agua que circula por los tubos tendrá un color verde intenso y se podrá recolectar. En esta instalación podemos llegar a producir del orden de 50 toneladas de biomasa al año, lo que significa que estamos consumiendo del orden de 100 toneladas de anhídrido carbónico y de CO2 y emitiendo a la atmósfera una cantidad algo menor de 100 toneladas de oxígeno fotosintético del que se ha generado. La cosecha de biomasa es permanente, todos los días del año, desde el sol hasta el ocaso. Estamos viendo la tecnología de producción de microalgas más eficaz de las existentes actualmente en el mundo. Todo el sistema se controla de forma automática. El producto que se obtiene es una biomasa de algas, así de líquida al principio del proceso y más espesa al final. Esa pasta, sometida a diversos tratamientos, es la que se utilizará para obtener biodiesel. Perfecto en cuanto a calidad, pero tan caro que nadie lo compraría en el mercado. El reto es abaratar los costes de producción. Hay que intentar, para que esto tenga alguna viabilidad desde el punto de vista nuestro, en utilizar, por un lado, gases de escape de chimenea, porque aquí uno de los nutrientes más importantes es el anhídrido carbónico. Por otro lado, hay que intentar abaratar en todo lo que se pueda los nutrientes. Las aguas residuales podrían aportar nutrientes más baratos y deshacerse del CO2 les vendría muy bien a las industrias cerámicas, las cementeras o las eléctricas.
En el futuro quizá tengan al lado granjas de algas para hacer biocarburante. El olor y el color verde intenso de la pasta de la que se obtiene recuerdan su origen vegetal y marino. Las algas microscópicas, los mismos seres vegetales que hace millones de años cayeron a los fondos marinos y formaron petróleo, nos ofrecen una nueva oportunidad en el campo de la energía. La segunda generación de biocombustibles puede ser una buena alternativa si evitamos los errores del pasado. La era del petróleo fácil y barato se acaba. Al combustible que mueve el mundo le quedan unas pocas décadas de vida. Para entonces, el sistema de transporte, que depende en un 95% del petróleo, tiene que haber encontrado alternativas. La ciencia promete energías inagotables y limpias en el futuro. El problema está en el presente, porque estamos transformando cultivos alimentarios en comida para coches. Esperanzadoras cosechas de carburante verde para unos y para otros nueva amenaza planetaria. El discurso es si 800 millones de habitantes, que somos los que disponemos de vehículo privado en el mundo, podemos poner en más peligro del que ya está la alimentación de los más de 6.000 millones de habitantes que somos en el planeta. El biodiesel, la alternativa al actual gasóleo de origen fósil, se obtiene del aceite que contienen plantas como la colza, el girasol o la soja. Y el bioetanol, que puede sustituir a la gasolina, se produce a partir de cultivos ricos en azúcar o almidón, como los cereales, el maíz o la caña de azúcar. Las materias primas de los biocombustibles son las mismas que dan de comer a media humanidad. En la medida en que los ciudadanos de otras zonas del planeta aspiren a utilizar el coche como sistema de transporte,